Bienvenido y bienvenida. En esta sesión vamos a abordar el tema de los barrenos. Los barrenos, de manera muy general, podemos definirlos como un orificio o un agujero que se elabora a través de un material. Esa es podríamos decir, la definición muy general desde el punto de vista mecánico. Hay otras definiciones dependiendo del área donde se esté analizando. Pero en el caso de la parte mecánica, metal mecánica y del diseño de piezas, lo podemos definir de esa forma, como un agujero que se le va a realizar como una operación a una pieza sólida. Y bien, como se trata de un agujero o de un orificio, estos barrenos generalmente están normalizados de acuerdo a diferentes normatividades, principalmente aplicadas a la mecánica. En este caso estamos hablando de la normatividad como la ASME, la ANSYS, ISO, GIS, entre otras. Por lo tanto, ya existen tablas en las cuales nos permiten calcular algunas de sus parámetros dependiendo el tipo de barreno. Bien, para este caso hay varias formas de generar un barreno. La más sencilla y la más rápida es simplemente crear, en este caso, los círculos que van a generar, mediante una operación de extrusión, justamente ese orificio o ese barreno. Haciendo, mejor dicho, utilizando este método, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la cara donde queremos generar el barreno, los orificios. Vamos a crear un boceto nuevo y vamos a generar, en este caso, el tamaño del orificio que necesitamos, así como sus parámetros, es decir, la posición, la distancia en la que se debe encontrar con respecto a la pieza o al origen de la pieza. Recordemos que esto siempre se debe realizar con la finalidad de lograr que nuestras piezas estén normalizadas. Colocamos entonces estas líneas de manera punteada y le vamos a poner aquí una cota de 15 grados. Voy a tomar como referencia este valor, perdón, este boceto que tenemos aquí, que es justamente esa edición que le vamos a hacer. Le vamos a agregar estos 9 barrenos. Tenemos una distancia de 15 grados y debe de tener 7.5 milímetros de diámetro. Entonces le colocamos el valor diametral y nos falta definirlo. Para definirlo vamos a observar que debe estar en un círculo concéntrico con un diámetro de 64. Por lo tanto, esta línea radial debe tener entonces 32 para que se defina, es decir, la mitad del diámetro. Bien, entonces aquí vamos a crear este patrón para generar esos 9 barrenos. Vamos a crear un patrón circular. Seleccionamos el elemento, seleccionamos el centro donde debe partir y en este caso podemos seleccionar la opción de espaciado angular, es decir, el ángulo que existe entre estos. Si son 9 elementos, podemos decir que entre ellos debe existir 10 grados y como son 9, pues vamos a colocar 9 elementos. Entonces aquí vamos observando cómo justamente tenemos que repartir esos 9 en cuanto, pues en 270 grados. Aquí si observamos, pues no nos va a coincidir, por lo tanto debemos ajustar el valor para que podamos establecerlo, o podemos seleccionar la opción completa y si son 3 por cuadrante, entonces estaríamos hablando que podríamos poner 12 elementos y de esta manera únicamente vamos a seleccionar estas regiones. Terminamos entonces nuestro boceto y seleccionamos la opción de extrusión para colocar estos elementos y únicamente seleccionamos los que vamos a extruir.
Seleccionamos como distancia, pues que sea por todo el objeto. Y aceptamos. Entonces aquí ya tenemos nuestros orificios, nuestros barrenos. Entonces esta es una manera de hacerlo. Otra forma de hacerlo, normalizándolo, vamos a eliminar en este caso nuevamente estos elementos. Bueno, vamos a editar aquí. La otra opción, podríamos hacer lo mismo. Voy a regresar y únicamente voy a dejar un solo orificio. Perdón, un solo círculo sobre el cual vamos a generar nuevamente un orificio. Lo ponemos hacia el otro lado y que sea por todo el elemento. Aceptamos y luego podemos hacer una matriz, un patrón circular de esta cara con respecto a una cara circular, que bien serían esa, y colocamos igual dos elementos y repetimos la operación de barrenado. Y bueno, eso es siguiendo estas metodologías. La otra opción, vamos a editar nuevamente nuestro boceto. Voy a quitar el círculo y únicamente voy a dejar el punto. En este caso, igual podemos hacer aquí el patrón circular del punto y con respecto a este centro colocamos 12. Y estos puntos nos van a servir como referencia. Igual aquí vamos a activar el boceto para utilizar la herramienta de taladro que tenemos aquí, o agujero. Y en este caso, esta herramienta me permite seleccionar los puntos donde voy a colocar mis orificios. En este caso, estos puntos donde quiero generar mis agujeros, mis barrenos. Y observamos aquí que nos permite seleccionar diferentes tipos de barrenos. En este caso, dependiendo lo que estamos seleccionando, nos permite cambiar los parámetros, la configuración de cada uno de ellos. Si queremos con punta de taladro o queremos que sea de esa forma. En este caso, si queremos barrenar todo el elemento, pues debemos saber cuál es la distancia que existe entre estas caras. Para ello, con la herramienta de medir, tomamos esas dos aristas y tenemos ahí la distancia que es de 100 milímetros. Entonces, repetimos nuevamente la herramienta de agujero o taladro. Seleccionamos los puntos, vamos a editar. En este caso el tipo de elemento que queremos trabajar. Si observamos aquí ya nos permite cambiar el diámetro. Podemos ponerle unos 20 milímetros, que sigue siendo muy grande. Lo vamos a cambiar a 8 milímetros. Y aquí le di en aceptar de manera muy rápida. Entonces, bueno, aquí voy a eliminar esta operación. Voy a editar este elemento para precisamente observar las características que tiene este tipo de agujeros. Un agujero escariado, que tipo de roscado pues es simple, y el punto de taladro pues debe ser plano. Debe de tener una distancia 40, dijimos que debe tener 100 para que pase de lado a lado, es decir, toda la pieza. Tiene 8 milímetros en su tamaño más grande. Y tenemos aquí 1 milímetro de espesor. Podemos cambiarlo a 2 o según las necesidades de nuestro diseño. E igual la parte inferior podemos editarla de acuerdo a nuestras necesidades del diseño. Entonces de esta manera podemos hacer también con esta herramienta este tipo de barrenos. Y en su caso pues poder configurarlo de acuerdo a diferentes patrones. Por ejemplo aquí, si no queremos que sea escariado, podemos ponerle un avellanado. Y de la misma manera podemos editar el ángulo del avellanado. Podemos ponerlo en 60 grados. Igual podemos calcular o editar los parámetros de este tipo de agujero. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos las características necesarias para nuestro diseño, pues simplemente aceptamos la operación y de manera automática pues también se va a ocultar el boceto base donde podemos utilizarlo. La otra forma sería nuevamente uno solo
y después hacer una matriz, un patrón circular de la operación de agujero. Bien, en esta sesión ha sido todo. Nos vemos hasta la siguiente.